como nunca la había visto, la verdad, movimientos legales muy extraños en el Congreso que despidieron a la anterior legislatura con la mano ahí de los priistas para las reformas constitucionales, para haber despedido a los empleados del Congreso y que resulta que ganaron un amparo y que no los ganan y acusan mano o exceso por parte de la presidenta del Congreso. A ver, ya escuchamos a la presidenta del Congreso, que por cierto se quedó pendiente para ver cuál iba a ser la siguiente ruta, que igual, Iván, ¿no está por ahí, Iván? Para ver si podemos meter a la presidenta del Congreso, después de que escuchemos a Gustavo Bustamante. Exacto, Gustavo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido. A ver, está Iván, a ver, ¿me pueden por favor decirle si me ayuda a contactar al presidente del Congreso, alguien de Morena, después de escucharlo a él, porque ya escuchamos a Morena y ya no supimos cómo iba a quedar la defensa del Congreso? ¿Qué fue lo que ocurrió con este extraño movimiento que se dio, que nunca lo había visto en 18 años que tengo de periodista, nunca lo había visto hasta que ganó Morena y se les ocurrió muchas argucias legales? A ver, ¿de qué se trata? Mira, en principio, la remoción de trabajadores del Congreso del Estado de nivel subdirector hacia arriba, digamos que no puede ser un acto arbitrario o individual, espontáneo. Tiene que seguir un procedimiento que lo establece la Constitución. La Constitución claramente define que los trabajadores de subdirector hacia arriba deben ser primero escuchados en un procedimiento ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Y este tribunal es quien debe removerlos por una causa administrativa grave. Solo hasta que este Tribunal de Justicia establezca en una sentencia que es factible removerlos, el Congreso entonces ya los puede designar por 2/3 partes. Este proceso es constitucional, no es un invento, está en la Constitución y por lo tanto debe respetarse, Luis Alberto. Es como se estableció el servicio civil, llamémosle así, por parte de la legislatura anterior. En ese contexto, lo que pasó es que cuando ganan... ¿Desde cuándo? En agosto de este año, en la reforma constitucional, es la que implementó este servicio civil de carrera y establece que en términos constitucionales debe seguirse un procedimiento de remoción y la propia Constitución te lo establece. En el camino, cuando están a punto de ingresar los nuevos diputados, empieza a haber declaraciones en el sentido de que van a remover a los trabajadores. Estos trabajadores lo que hacen es interponer un primer amparo. Ese amparo se desecha, el primero, que fue hace aproximadamente 4 semanas. Posteriormente se presenta un segundo amparo, que es el que, digamos, generó esta controversia ante la negativa de la suspensión provisional que dicta el juez. ¿Quién los había cesado? ¿Por lo cesó la anterior legislatura? La circular que se acompañó a la demanda de amparo era por parte del exdiputado Rafael Buelna en calidad de presidente del Congreso en ese entonces. Y el argumento jurídico que se planteó al juez de distrito fue que ni el presidente del Congreso, ni ningún diputado, ni siquiera el Pleno, podría proceder a remover a los trabajadores sin que previamente estuviera esta sentencia del Tribunal Administrativo. Eso es lo que se planteó al juez de amparo. El juez analiza la información que tiene en ese momento y cuando admite el amparo, emite esta resolución provisional, por eso se llama suspensión provisional. Y en ella el juez, sin prejuzgar sobre la validez del documento, porque eso lo tiene que hacer hasta la sentencia de amparo de fondo, determina que los trabajadores con esa información ya fueron removidos. Lo que se planteó con posterioridad al juez, mediante un escrito que presentó el diputado Fagui, es que él no removió a nadie. Y posteriormente, en caso concreto, el día de ayer, el Tribunal de Justicia Administrativa rinde su informe al juez, que es el documento que aquí te dejo. En ese informe, el Tribunal de Justicia le dice al juez de amparo que él no ha autorizado al Congreso a remover a ningún funcionario y que en términos de la Constitución de Sonora, son los trabajadores quienes fueron nombrados de manera previa los que tienen el derecho constitucional de seguir desempeñando este cargo. Esto, desde la posición de los trabajadores, evidentemente representa una claridad del tema jurídico, porque ya es un tribunal de justicia administrativa, que es el que te puede remover, quien dice que él no ha autorizado nada al respecto. Regresando un poco al tema de la presidenta y de la coordinadora de Morena, el día de ayer la propia coordinadora reconoce que de ser cierta la remoción del diputado Fagui es inconstitucional. Y eso lo declara la misma coordinadora de Morena. Ella misma reconoce
que el presidente del Congreso, actual o anterior, y el mismo Pleno no están facultados para removerlos, Luis Alberto. En ese sentido, queremos ser muy prácticos en cuanto a que el tema jurídico ya está definido. La propia coordinadora refiere que es inconstitucional. El propio Tribunal Administrativo le informa al juez que él no ha autorizado remoción alguna y que deben seguir en el cargo. O sea, no pueden mover al oficial mayor que tiene 13 años y al contralor que tiene 20 y que jamás ha tocado con el pétalo de un trámite a un diputado. No los puede remover la actual legislatura porque tienen servicio civil de carrera. Es correcto, es correcto. Tiene que el de Tribunal de Justicia determinar. El que era el Aldo, ¿no? No, es la sala especializada anticorrupción, que es la que ve el tema de responsabilidades. Y déjame decirte que este no es un invento local. El Tribunal de Justicia? Entiendo que el magistrado Ricardo García. Ah, pues sí, del PRI también. Que es importante referir que este esquema de responsabilidad no es un invento local, La propia Constitución Política Federal. No, totalmente, pero pusieron a un priista, digo. Es parte de los vicios del... El Congreso ahí habrá... No, yo lo puedo decir, digo, Ricardo García es un PRI, fue el delegado del trabajo del PRI, del secretario del PRI, gente de Samuel Moreno, digo, es un priista, pues es parte de los vicios que no lo quieran aceptar ustedes y el Palacio es otra cosa, pero aceptar nada, bueno, pero es del PRI, pero a ver, entonces, sí. Lo extraño es que ¿cómo es posible que una nueva legislatura no pueda remover a un contralor de 20? O sea, entonces el contralor puede durar otros 20 años más. ¿O qué dice el servicio civil de carrera? Siempre y cuando no cometa una falta administrativa grave, sí. Y es parte, incluso lo acaba de resolver la Corte la semana pasada, que los derechos laborales de las personas sindicalizadas, entre ellas la permanencia en el puesto, debe ser igual para los trabajadores de confianza, Luis. No lo decimos nosotros, lo acaba de decir la Suprema Corte, que tiene el mismo derecho un trabajador de confianza que un sindicalizado. Sí, obvio, que se le liquide. Y la permanencia en el cargo también. Es decir, si tú corres ahorita a una persona, tiene que haber una causa justificada para despedirlo. Bueno, eso está en la ley. Pero puedes o no, tú puedes prescindir de servicios y liquidas mientras no violes sus derechos, punto, lo liquidas. Pues digo, es una percepción jurídica, a fin de cuentas, si lo despidas no es percepción, a ver, no es despido injustificado, es una liquidación, se te acaba de ver, tú eres abogado. Sí. A ver, yo como empresa o cualquier otra empresa que pueda prescindir los servicios de alguien, mientras tú no le violes sus derechos, le respetes sus derechos, liquidándolo conforme a la ley. No puedes terminar los servicios. Y si la persona te demanda, Luis Alberto, puede reclamar la reinstalación por despido injustificado. Está en la Ley Federal del Trabajo, Luis Alberto. Pero no es una liquidación justificada, ¿no se puede dar? No, porque hay un despido injustificado. Y si el trabajador acepta la liquidación, se acabó el problema. Pero si el trabajador demanda el despido injustificado, puede demandar la reinstalación. Entonces tenemos contralor para 20 años más. El contralor se puede quedar 20 años. Digamos que mientras no cometa una falta administrativa grave, acreditada ante el Tribunal de Justicia, se deberá quedar. Aunque no haya hecho nada y no haya cumplido con su función de investigar, de acreditar sanciones administrativas a diputados, al personal. Eso no importa. Yo no te podría aventurar si qué ha hecho, qué no ha hecho el Contralor, porque no me consta, Luis Alberto, pero al fin de cuentas es precisamente lo que tú dices. Si el Contralor, por mencionarte un caso concreto, por eso se evalúa, ha cumplido con sus atribuciones legales de hacer estos procedimientos que refieres, y entonces eso es una causa de responsabilidad. Si no ha cumplido con lo que le establece la ley, entonces puedes promover una causa de responsabilidad ante el tribunal, y si la acreditas, el tribunal deberá emitir la resolución conforme a derecho. Entonces sí los ataron de manos entonces a la actual legislatura. Está atada de manos para no poder hacer ningún cambio como antes lo hacía cualquier legislatura. Eso es el poder de la reforma, ¿no? Es una percepción, pero digamos... No es percepción. A ver, es un hecho, Gustavo. Sí, Luis Alberto, porque a fin de cuentas... Te estoy preguntando, a ver, no es una percepción, te estoy preguntando. El poder de las reformas constitucionales que le dieron a los actuales funcionarios es no te remuevo porque tienes que respetar el servicio civil de carrera, tienen que pasar por un tribunal de justicia administrativa, ¿estamos de acuerdo? Por acreditar una causa de responsabilidad. Por eso, lo que antes no estaba. Sí, no estaba antes. Ahí está. A partir de agosto está esto. A partir de agosto está esto. Son las reformas constitucionales, punto. Entonces no es una percepción, Gustavo, digo. No, es un hecho legal. Es que tu pregunta fue si no los podían remover. Sí los pueden remover siguiendo el trámite constitucional. ¿Cuál es el trámite constitucional? Es el que te refiero. Mira, que le argumenten una causa justificada. El Congreso, un diputado o el mismo Pleno o un grupo de diputados acude al Tribunal de Justicia Administrativa, a la Sala Especializada Anticorrupción, y le dice:
Pedro Pérez, con el carácter de subdirector X del Congreso, cometió estas faltas administrativas graves. Y traigo esta información para acreditártela. Y el tribunal debiera llamarlo y darle la oportunidad de que se defienda. Y entonces dictará una resolución donde diga: Congreso, efectivamente, Pedro Pérez incumplió con esta obligación legal y por lo tanto es sujeto de responsabilidad. Claro. Te autorizo, Congreso, a que cambies y a que básicamente nombres al nuevo. ¿Van a demandar a la presidenta? Es muy probable que sí, Luis Alberto. El día jueves la presidenta hizo uso de la fuerza pública. Ajá. La fuerza pública no es un capricho que pueda tener a la mano el presidente. La propia ley orgánica del Congreso te establece tres hipótesis básicas, que se protege el fuero de los diputados, el cual ya no lo tienen, que se protege el funcionamiento del Congreso, que en ningún momento estuvo en riesgo, y la inviolabilidad también del Congreso, que jamás se puso en riesgo. La presidenta y la coordinadora de Morena declararon que la fuerza entró desarmada y que además solo entraron para proteger la integridad de la presidenta. Es falso. Yo te hice llegar unos videos a tu equipo de producción donde claramente se ve que la policía ingresa armada, con armas, contrario a lo que dice la presidenta. No solo eso, sino que cuando entran las policías, quien lo recibe es un asesor de Morena. Ni siquiera es un funcionario del Congreso el que recibe la fuerza pública. La ley establece que en automático, cuando ingresa al Congreso, la presidenta asume el mando de la fuerza pública. Y ahí vemos que no fue cierto. También refiere la presidenta que fue únicamente para cuidar la integridad. Es falso. Ahí vas a ver un audio donde el responsable del mando operativo claramente dice: estoy aquí porque la presidenta nos instruye desalojar las oficinas. No. Es decir, es muy claro que hay una situación totalmente contraria a la que refiere la diputada. No solo eso, al día siguiente, el viernes en la noche y el sábado, los mismos asesores de Morena, que ahí vienen los nombres, que no son funcionarios públicos del Congreso, no están dados de alta como trabajadores del Congreso, proceden a violar las oficinas de todo el personal que está con los cargos en conflicto. Y entran con cerrajero incluso ellos, ni siquiera fue un diputado. Ellos no tienen ninguna autoridad para entrar, esos son delitos. Y es precisamente lo que estamos analizando para presentar las denuncias correspondientes. Claro. Para la presidenta, por abuso de autoridad y coalición, por haber hecho uso de la fuerza pública sin acreditarse las hipótesis que marca la ley, y contra ellos, pues prácticamente por haber cometido delitos de robo, entre otros. Y aquí... ¿Tú trabajas para el PRI? No, trabajaba en la legislatura pasada. La legislatura pasada. Bueno, acabas de ser despedido. Pues más que despedido, se acabó mi contrato de prestación de servicios. ¿Tú estuviste detrás de todo esto? ¿De las reformas? ¿Tú los asesoraste? De las reformas, en parte hubo algunas que fueron recopiladas por los propios diputados y otras fueron de otras fuerzas políticas, inclusive de quienes entonces eran oposición. ¿Y por qué este cambio? ¿No es amarrarle las manos? ¿No es toda una trampa también? Me entiendo que las fallas que estás presentando, pero no, ¿sí estás consciente que es un cambio que se ve como una trampa a la nueva legislatura? Puede ser, pero mira, a ver, ha habido comentarios en el sentido de que muchos partidos estaban en contra de esta reforma y no la impugnaron, Luis Alberto. Impugnaron ciertamente algunos temas, pero el tema del servicio civil no fue impugnado ni por Morena, ni por la Procuraduría General de la República, ni por derechos humanos. No, claro que se dieron cuenta, pues si digo, no, estaba ahí a la vista. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que independientemente del resultado que tengan estas controversias y acciones de inconstitucionalidad ante la Corte, el tema del servicio civil va a quedar porque no fue tocado, no fue parte de las impugnaciones que hizo. Entonces, ¿qué sentido tiene que ahora vengas a criticarla cuando como partido no lo impugnaste? Pues, pero independientemente de eso, es la Constitución y es la ley ahorita, en este momento. Tenemos que respetarla, tenemos que aplicarla. Cambiada en agosto para cuando ganó Morena y amarrarle las manos y no poder despedir a nadie. Gustavo, discúlpame. Tú tienes muchos años en la legislatura y te conozco desde que creo que llevamos casi la carrera juntos. No había visto esto. La verdad, qué mal se ve todo lo que está pasando en el Congreso. Tanta agenda que hay por discutir, tanto que hay que hacer por Sonora y estar defendiendo un contralor que tiene 20 años. Yo te lo puedo decir, yo fui reportero en el 2005-2006, le llevé lo de las partidas secretas, me hace que ya estabas en el Congreso. Le dije, aquí están, lo entrevisté y voy a sacar ahí la información. No hay una sola investigación desde Contraloría. El señor gana como 80,000 pesos. Me vas a decir, es que la ley, está bien, ya la reformaron, digo, no hay problema.
Pero el sentido común y periodístico, yo lo puedo decir, y no es personal ni lo conozco. Claro, te toca es eso a ti. simple, sencilla. ¿Mande? Claro, te toca a ti hacer el periodismo, Obvio, te digo. por eso tengo los elementos para decirlo. Señor gana como 70,000, 80,000 pesos y ha sido un contador que quiere seguirse quedando, un oficial mayor de 13 años que quiere que no lo saquen del puesto. Se ven muy mal, Gustavo. Qué mal. El único que pierde es el ciudadano. Se ve muy mal este espectáculo. No me toca definir eso, Luis, pero también te pongo en la mesa. ¿Quién quiere llegar en esos puestos? Esta gente, ¿eh? Esa gente que entró con cerrajero, violando oficinas, sacando cosas que no son de su propiedad. Esa es la gente que Morena quiere meter en esos cargos, ¿eh? No, Entonces, no sé, digo, si tú lo dices, yo no estoy defendiendo a quién quiera llegar, estoy defendiendo lo que ocurrió. Lo bueno debería ser es que llegue alguien que le entienda, a que sea un contralor externo. y coincido contigo en esa parte. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no instalar una mesa donde se analicen los perfiles? Yo defiendo la etapa jurídica de los trabajadores. Me queda claro, la etapa personal, muy buen abogado. que lo revise cada quien y que vea lo del Congreso y que diga, a ver, lo que tú dices, a lo mejor el director administrativo no es el mejor perfil, vamos buscando otro. Bueno, pues plantéenlo en la mesa. Lo que no se vale es decir, pues también los corro de un plumazo y ya. Totalmente, pero ahora se les ocurrió, se ve mal, por eso está... Ahora se les ocurrió que ganó Morena, la mayoría se les ocurrió hacer todo esto y porque van a decir es que nosotros en ese momento teníamos la mayoría. Lo único que pesa es que el Congreso puede encaminar, porque unos quieren entrar, otros quieren salir, otros quieren entrar. ¿Por qué no le impugnó Morena? No, por eso estoy, no sé, digo, pues a mí, qué bueno que lo sacas a la luz. Ellos por su ignorancia jurídica o porque no quisieron, no sé. No, tienen muy buenos abogados, déjame decirte. Por eso, para que vean, yo no estoy defendiendo la Casa de Morena, estoy defendiendo y estoy señalando, y ahí está claro, el absurdo en que se encuentra el Congreso. Eso estoy señalando, el absurdo de todo, cómo no era antes. Yo tengo viendo desde el 2000 cambio de legislaturas, jamás había pasado esto. El que llegaba, ponía, quitaba, buenos perfiles, malos perfiles, es decir, cómo se ajustaba a una actual ley. Oye, pues es que a ver, quiere decir que un director es casi un ministro ya, es casi un magistrado, está a un nivel del diputado más. Ya los diputados ya no son jefes de los directores. Claro que son jefes. No son jefes. Tienen que rendir cuentas a ellos, no trabajan para ellos. No es cierto, míralo. Te voy a poner un ejemplo. Usted le pusieron, le amarraron las manos, no son jefes ya. Te voy a poner un ejemplo, Luis Alberto. La Cámara de Diputados Diputados Federal. Ahí Morena tiene más de la mitad de la Cámara, más de 250 Mira diputados. todos los cambios que está haciendo. No llegó corriendo a todos, ¿verdad? No llegó de un plumazo desapareciendo a 20. No, pero mira solo eso. Pero mira todo los gastos que está recortando. Aquí, y aquí pues no. Ya le tocará, espero que lo haga. Porque le tiene que decir al Palacio de Gobierno, le tiene que decir, oye, estos gastos sí. A ver, ¿por qué a Palacio? ¿Por qué a Palacio? Pues sí. Así la agenda legislativa la tiene que acordar con Palacio de Gobierno, ¿sí o no? No, discúlpame, pero no. La reforma constitucional lo que establece es que tanto el legislativo como el ejecutivo intentarán formar una agenda legislativa 5 días antes de que inicie el periodo. No es obligación. Ahí está. Pues. No es obligación. ¿Y eso estaba antes? No es obligación. ¿Y eso estaba antes? No estaba antes. ¿Y qué daño le hace que 2 poderes o 3 poderes se sienten a intentar definir una agenda legislativa, Luis? No es obligación, ¿eh? No es. Pero lo dice, pero no estaba. Si el legislativo no hace caso a las propuestas del ejecutivo. Estaba antes. No estaba. Ahí está. ¿Y qué daño le hace que no esté antes y esté ahora, Luis Alberto? No, yo te pregunto a ti, que es una reforma que maniata al Congreso, que lo supedita en ese aspecto, decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que acordar, no es obligación, pero lo dice. No tienes que acordar obligatoriamente, Luis. Tienen que ponerse en una mesa y verse de acuerdo. Yo te lo pongo así de claro. Hubo esta coordinación en esto. Innecesarios. Estoy de acuerdo. ¿Y por qué no lo transformas en diálogo, pues? No, pues dile a ellos. Yo estoy digo, funcionando aquí será la chamba de ellos, ya no será la nuestra, ¿no? Adelante, esto. The show must go on. Va a seguir esto. Gracias, a ti, Luis Alberto. Como siempre. A ti, Luis Alberto. Corte y vuelvo con la demanda en la Fiscalía Anticorrupción y también Sergio Oliva por acá en Proyecto Puente. Aquí está.